Hola, buenos días a todos. Soy Noel García y formo parte del grupo 3 junto con José María Capllibre, Alberto Yacer y María Fallos. Vamos a hablar sobre las denominaciones de origen. Bien, en primer lugar, yo hablaré sobre su concepto, luego sobre su regulación y por último acabaré haciendo una pequeña mención a los consejos reguladores. Bien, la denominación de origen es un mecanismo situado dentro de la protección, situado dentro del ámbito de la propiedad industrial. Respecto al contenido, se encarga de proteger productos alimentarios y agrícolas y bebidas espirituosas, que reúnen determinadas características derivadas del lugar de ámbito de procedencia y donde se elaboran. Bien, dentro del concepto de denominación de origen, actualmente se engloba tanto las denominaciones de origen como las indicaciones geográficas protegidas. El primer sello podemos decir que es más exigente, ya que se requiere que todas las etapas del proceso del producto se realicen en un mismo lugar. En cambio, el segundo solo se refiere respecto al origen. Es decir, aquí lo que importa es que haya una relación clara entre las características del producto y su origen. Luego, por otra parte, tenemos también la especialidad tradicional garantizada, que esta no se fija en el origen del producto, sino se encarga de la protección de una determinada composición tradicional del mismo o un modo de producción tradicional. Así pues, estas son las tres diferentes menciones de calidad diferenciada que existen a la hora del etiquetado. Bien, respecto a su regulación hay que destacar dos planos, el ámbito comunitario y el estatal. Respecto al primero, los dos primeros reglamentos hacen referencia a la regulación de los alimentos y agrarios y alimenticios. El primero en cuanto a sus regímenes de calidad y el segundo en cuanto a su protección. El tercer reglamento hace referencia a las bebidas espirituosas y el último viene a complementar la legislación por lo que se refiere al establecimiento de los símbolos y en lo que atañe a algunas normas de procedimiento y la procedencia. Cabe decir que la regulación de la Unión Europea respecto a las denominaciones de origen lo hace desde un punto de vista de defensa del consumidor. Por otro lado, en el ámbito estatal tenemos la primera ley que viene a complementar la legislación europea y es de ámbito supraautonómico. Luego, la segunda ley se refiere a la viña y el vino y el Real Decreto, por último, hace referencia al procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción y la oposición a ellas. Bien, por último tenemos los consejos reguladores. Cada denominación de origen tiene su propio consejo regulador. Básicamente, estos son los responsables de las mismas. Así pues, un consejo regulador es un organismo público que básicamente se encarga de regular y normalizar la actuación de los agentes adscritos a una denominación de origen y, en consecuencia, es el causante de su cumplimiento efectivo. Además, se preocupa de defender sus intereses y sus económicos y sociales. Cabe destacar que las inspecciones llevadas a cabo por estos organismos son constantes y se trata de controles bastante exhaustivos con el fin de evitar posibles falsificaciones y fraudes al consumidor. Bueno, yo voy a hablaros del caso del plátano de Canarias, que esta contiene el sello de indicación geográfica protegida. Y el plátano de Canarias es una marca institucional bajo la cual se comercializan plátanos cultivados en las Islas Canarias y esta es gestionada por Asprocan, que es la Asociación de Organizadores de Plátanos de Canarias. Bueno, vamos a imaginarnos que yo soy un productor de plátanos originarios de Canarias y quiero conseguir el sello de indicación geográfica protegida. Bueno, pues el primer paso que van a tener que seguir todos los operadores va a ser un registro. Es decir, los productores van a tener que inscribir sus parcelas en un registro de explotaciones y lo realizarán a través de su organización de productores de plátano. Con ello obtendrán un número único de registro
Y bueno, aparte del registro, también tenemos que cumplir una serie de requisitos de producción que no vamos a entrar a analizarlos, pero son básicamente, para que os hagáis una idea, que el cultivo esté en correcto estado, que, por ejemplo, el trayecto de envase de campo empaquetado dure menos de 48 horas y que se cumpla con la ley vigente en ese momento. Luego, además, para que un producto sea reconocido como una IGP, se deben de presentar una serie de documentos justificativos. Nuestro documento base siempre va a ser el pliego de condiciones, que es un documento donde se establecen las condiciones básicas del cultivo, etc. Y luego, aquí he visto conveniente resaltar que en el pliego de condiciones se establecen 3 controles. Un primer autocontrol que lo realizan los operadores, uno segundo que lo realiza el Instituto Canario de Calidad Alimentaria, aunque está delegado los controles a entidades con certificación autorizada, y estas serán las que realicen controles, inspecciones periódicas para verificar si se está cumpliendo con la IGP. Y luego, por último, un control que lo realiza Asprocan. Bueno, ¿qué implica para el plátano de Canarias ser una IGP? Bueno, pues en primer lugar, reconocimiento, porque nos está confirmando que el plátano de Canarias es único y diferenciador. En segundo lugar, protección, porque ahora vamos más allá de una marca institucional, es decir, somos una IGP. Por tanto, todo producto que se envase como plátano de Canarias va a tener que cumplir unos requisitos. Si hay un producto similar que se califique como plátano de Canarias o un producto pueda originar confusión al consumidor, eso se va a poder denunciar. Y luego, por último, identificación, porque a los consumidores nos va a permitir identificar de una manera más clara el plátano de Canarias. Y luego, por último, aquí he puesto una serie de beneficios, o mejor dicho, como he puesto en el PowerPoint, por qué deberíamos de solicitar una IGP. Y bueno, porque en primer lugar se ofrece un uso monopolístico del nombre. Luego también es importante porque supone una estrategia de marketing, ya que hoy en día tenemos productos de más que de sobra. Por tanto, tenemos que dar algún elemento diferenciador, y en el caso del plátano de Canarias ese elemento es que nos está dando un plus de calidad. Y luego también un beneficio importante es que estamos protegiendo tanto al consumidor como al productor. Al consumidor porque le estamos ofreciendo unas calidades mínimas y porque le estamos también ofreciendo unos requisitos específicos, y luego también al productor porque le estamos garantizando una protección legal y porque le estamos permitiendo vender su producto a un precio mucho mayor. Vale, para continuar la explicación, como hizo el profesor Castilla hace poco con la comisión de la mediación, vamos a ver en determinadas sentencias cómo actúa la denominación de origen, ¿vale? La primera que tenemos aquí es una sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja. En este caso hay 2 partes. Por un lado está el Consejo Regulador, que ha explicado mi compañero Noel, que tiene reconocido por ley una serie de funciones, entre ellas velar por el correcto funcionamiento y la protección de lo que es la denominación de origen, porque para algo existe. Entonces, este Consejo Regulador de Espárragos de Navarra, concretamente, denunció a 2 empresas, que eran Alta Cocina de Navarra y MCA Spain SL. Las 2 empresas, para comercializar sus productos alimenticios, utilizaban 2 marcas, AN, Alta Cocina Navarra, y Alta Cocina de Navarra, NCA, respectivamente. ¿Qué pasa? El problema aquí era que si esa utilización del concepto de Navarra en la marca comercial influía en la denominación de origen, es decir, tenemos una marca contra una denominación de origen. ¿Qué predomina en este caso? La sentencia lo que dijo es que sí que hay un daño. ¿Por qué? Porque como entre los distintos alimentos que comercializan se encuentran espárragos, sí que puede llevar que nosotros, los consumidores, digamos, el espárrago de Canarias es muy bueno y voy a comprar este. Y como utilizaban el término Navarra, la sentencia lo que hacía era confirmar el derecho que prevalecía del Consejo Regulador. En este caso se determinó que había una infracción de la denominación de origen, además de una competencia desleal, porque existe toda una normativa, entre ellas el reglamento de la Unión Europea, un reglamento europeo 510/2016, el cual regulaba que en el caso de registrar una marca, primero se debería velar porque no se atenderá a ninguna denominación de origen. Y además, ¿qué es lo novedoso de esta sentencia y lo más importante? Es que se indemnizó al Consejo Regulador, no a empresas que tengan esa denominación de origen y que exporten productos, sino al Consejo Regulador. Y esto es porque, como él tiene una serie de funciones, entre ellas se encuentra velar por el cumplimiento de la denominación de origen. Y por tanto se le reconoce por primera vez en España el derecho a indemnizar
por el daño de la denominación de origen. Pero además, esto es por el lucro cesante. Además, también se indemnizó, creo que aproximadamente unos 10.000 euros, por el daño moral que se ocasionó, ya que se perdió valor de marca. ¿Por qué? Porque los productos que vendían no eran de la misma calidad que el producto que se encuentra recogido por la denominación de origen, y por tanto esto también afecta al daño moral. Vale, y las sentencias siguientes son del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque sobre todo la denominación de origen tiene mucha fuerza a nivel europeo. Entonces, aquí hay dos sentencias que también lo que vienen a expresar son la relación entre una marca y una denominación de origen, el registro de la marca. La primera sentencia, que es del 14 de septiembre, existe los vinos de Oporto, que es una denominación de origen protegida, concretamente una indicación geográfica, contra el registro de una marca que quería poner de nombre a su whisky, concretamente no era ni del mismo producto, Port Charlotte. ¿Qué pasa? Aquí lo que alegaban los bodegas de Oporto era que la utilización del término port podía relacionarse con sus productos y por tanto afectar a la denominación de origen. Evidentemente aquí la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea finalmente dijo que no había incidencia porque, aparte de no tratarse del mismo producto, cosa que es relativa, la utilización por Charlotte se daba como una unidad lógica, es decir, como una única palabra, y no creo que... Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que resaltaba es que no vamos a comercializar o comprar ese producto en función del término port, sino de las calidades que tenga, es decir, no afecta a la denominación de origen. Y luego la otra sentencia, del 20 de diciembre de 2017, también es muy similar, y en este caso es la utilización del término champán, que es una denominación de origen, y que una heladería quería poner a un sorbete suyo, champán sorbet. ¿Qué pasa? Que aquí decían que se utilizaba una denominación de origen protegida y que se estaba realizando un daño a su imagen. Aquí de nuevo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que, en primer lugar, la utilización del término champán estaba justificado porque el sorbete se constituía principalmente de champán, entonces sí que era correcto la utilización. Y con esto lo que queremos resaltar es que tanto con la sentencia de la Audiencia Provincial como las dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acudan al caso concreto y no por la utilización de, por ejemplo, como ha mencionado mi compañera María, de, por ejemplo, Canarias o de Oporto o de, por ejemplo, champán, no se incumple ya con la denominación de origen, sino que los tribunales examinan concretamente si hay un daño, porque toda la denominación de origen protege a un producto con unas calidades y entonces si no se produce un daño no tienen por qué indemnizar. Y por último, mi compañero Alberto os informará de temas de actualidad sobre la denominación de origen. Bueno, como vemos aquí en este fragmento de noticia, nos indica realmente las consecuencias económicas que puede llegar a tener la usurpación y la falsificación de la denominación de origen, que este estudio lo cifra en un total de 90 millones de euros. ¿Por qué? Sí que es cierto que esto no se realiza a gran escala, esto más a pequeña escala. Es decir, un bar anuncia que vende, yo qué sé, pinchos de jamón, que es de jamón de jabugo, pero realmente no lo es jamón barato. A ver, sí que es cierto que este estudio solo se circunscribe al ámbito nacional, porque al ámbito global, bueno, tiene una especial complicación que es la que ahora veremos. Como leemos ahí, las denominaciones de origen solo tienen aplicación en Europa, es decir, en la Unión Europea, y no en el ámbito, pero no fuera. Ello quiere decir que, por ejemplo, si un chino decide elaborar vino y anunciarlo como que es denominación de Rioja, a priori lo puede realizar. Y los productores riojanos, la denominación de origen de Rioja, no puede hacer nada al respecto. ¿Por qué? Bueno, judicialmente hablando, la única salida es la salida política, es decir, que las autoridades de la Unión Europea firmen tratados de libre comercio o tratados de armonización regulatoria, como fue el TTIP, con otros países, para de ese modo insertar la protección de las denominaciones de origen en esos países. Sin embargo, esto tiene un problema. ¿Por qué? Porque no es tanto de armonizar la regulación, sino es tanto de encontrar un acuerdo sobre lo que podemos entender como origen de los productos y el prestigio asociado a ellos. Y aquí, en segundo lugar, tenemos un ejemplo que es de lo que estamos hablando, que es guerra de quesos entre España y México. Lo que sucedía es que en México los productores de queso elaboran el queso ahí y lo venden como si se tratara de queso manchego, sin contar ni con
el beneplácito del Consejo Regulador del queso manchego, ni tampoco siguiendo las pautas de elaboración del queso manchego. Y los productores manchegos no pueden hacer nada al respecto y por eso se quejan y por eso instan a la Unión Europea a que elabore tratados con México, con estos países y demás. El problema realmente es un problema tan serio que este asunto concreto de los quesos manchegos llegó a paralizar un tratado de libre comercio que se está realizando entre México y España. Y ya por último, encontramos una noticia donde la CMV, es decir, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pedía a la Junta de Castilla y León que modificara su regulación acerca de denominación de origen. ¿Qué pasa con esa regulación? Esa regulación lo que hacía era dotar de poder total y absoluto a los consejos de reguladores para elegir quién entra y quién no, o sea, qué productores y cuáles no podían establecer su denominación de origen. Lo que podía llegar a provocar prácticas anticompetitivas. ¿Por qué? Porque los productores que ya estaban dentro de la denominación de origen podían pactar entre ellos, establecer barreras tan altas para que ningún otro productor de fuera pudiera llegar a entrar en la denominación de origen y de ese modo repartirse los beneficios de la denominación de origen entre menos aún. Bueno, esto es todo, espero que os haya gustado, muchas gracias. Muchas gracias.